de fe y valentía. Después iré ante el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, perezco. Pasaron 3 días. Al tercer día, Ester se vistió con sus ropas reales. Entró en el patio interior. Se presentó ante la habitación del rey. El rey estaba sentado en su trono real. Vio a Ester en el patio. Y entonces, el milagro. Ester halló gracia en sus ojos. El rey extendió el cetro de oro. ¿Qué te aflige, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Pero Ester fue sabia. Si le place al rey, que el rey y Amán vengan hoy al banquete que he preparado. El rey ordenó: detén a Amán. En el banquete, el rey volvió a preguntar: ¿cuál es, Chino, si no haré tu petición? Hasta la mitad del reino. Ester respondió: si he hallado favor, que el rey y Amán vengan mañana al banquete que he preparado. Entonces concederé mi petición. Amán salió gozoso y lleno de alegría. Pero al ver que Mardoqueo no se levantaba ni se movía, se llenó de ira. En casa, Amán se jactó ante su esposa Zeres y sus amigos. Habló de su riqueza, de sus muchos hijos, cómo lo exaltó el rey, cómo solo él fue invitado con el rey al banquete de la reina. Pero todo esto no me satisface mientras vea a Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Zeres y sus amigos sugirieron que se construya una horcuza de 50 codos de altura. Mañana dile al rey que cuelgue a Mardoqueo. Entonces vayan alegremente al banquete. La sugerencia agradó. Amán ordenó que se construyera la horca, pero esa noche, la noche que lo cambiaría todo, el rey no podía dormir. ¿Coincidencia? No. Fue la mano de Dios. El rey ordenó que trajeran el libro de las crónicas. Comenzaron a leer, y coincidentalmente, leyeron sobre Bigtán y Teres, cómo conspiraron contra el rey, cómo denunció Mordecao, cómo se salvó el rey. El rey preguntó: ¿qué honor y distinción se le hizo a Mardoqueo? No se hizo nada. En ese exacto momento, Amán llegó al patio. Venía a pedir que colgaran a Mardoqueo. ¿Quién está en el patio? Amán. Que entre. Antes de que Amán pudiera hablar, el rey preguntó: ¿qué se le hará al hombre a quien el rey se deleita en honrar? Amán pensó: ¿a quién se deleitaría el rey en honrar más que a yo? Entonces él respondió: traigan las vestiduras reales que usará el rey. El rey suele vestir, el caballo en el que el rey suele montar, la corona real. Dásela a uno de los príncipes más nobles. Vista al hombre, llévenlo a caballo por la plaza de la ciudad. Proclamen: esto es lo que se hace al hombre a quien el rey se deleita en honrar. El rey ordenó: apresúrate, tomen la vestidura y el caballo. Hagan esto a Mardoqueo el judío, no dejen que nada falle. Amán estaba conmocionado, pero tuvo que obedecer. Vistió a Mardoqueo, lo guió por la ciudad, proclamó: esto es lo que se hace al hombre a quien el rey se deleita en honrar. Entonces Amán corrió a casa de luto y con la cabeza cubierta. Lo contó todo. Sus sabios y Zeres dijeron: si Mardoqueo es de la estirpe de los judíos, no prevalecerán. Antes de que seguramente caerán. Mientras aún hablaban, llegaron los eunucos. Se apresuraron a Amán al segundo banquete. En el banquete, el rey preguntó por tercera vez: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Ahora era el momento. Ester respondió: si he hallado favor, oh rey, que mi vida me sea dada como mi petición, y mi pueblo como mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, asesinados y exterminados. El rey estaba furioso. ¿Quién es? ¿Dónde se te ocurrió hacer esto? Ester señaló: el hombre, el adversario y enemigo, es este malvado Amán. Amán estaba aterrorizado. El rey se levantó furioso. Fue al jardín. Amán se quedó a suplicar por su vida. Cuando el rey regresó, Amán había caído sobre la cama donde estaba Ester. El rey gritó: ¿también forzarás a la reina ante mí en esta casa? Cubrieron el rostro de Amán. Arbona, uno de los eunucos, dijo: hay una horca de 50 codos que Amán ha hecho para Mardoqueo. El rey ordenó: cuélguenlo. Amán fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Ese día, el rey entregó a Ester la casa de Amán.
Mardoqueo fue llevado ante el rey. El rey le entregó a Mardoqueo el anillo que le había quitado a Amán. Pero el decreto seguía en pie, irrevocable según las leyes de los medos y los persas. Ester cayó a los pies del rey llorando. Le rogó que revocara la maldad de Amán. El rey extendió su cetro. Ester dijo: «Si le place al rey, escribe para revocar las cartas de Amán. ¿Cómo puedo ver el mal que vendrá sobre mi pueblo? ¿Cómo puedo ver la destrucción de mis parientes?» El rey respondió: «Escribe como mejor te parezca. Sella con mi anillo lo que está escrito en nombre del rey y sellado con». Su anillo no puede ser revocado. Mardoqueo escribió un nuevo decreto. Les daba a los judíos el derecho de reunirse, a defender sus vidas, a destruir cualquier fuerza que los atacara. El decreto fue enviado por correos a caballo. En cada provincia los judíos tenían alegría, regresos, fiestas y días de júbilo. Muchos de los habitantes de la tierra se hicieron judíos, porque el temor a los judíos los había dominado. El 13 de Adar, el día señalado para su destrucción, los judíos se defendieron. Los príncipes, sátrapas y gobernadores los ayudaron, porque el temor a Mardoqueo los había dominado. Los judíos derrotaron a sus enemigos. En Susa mataron a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, pero no tocaron el botín. El rey le preguntó a Ester: «¿Qué más quieres? ¿Qué quieres?» «Que mañana los judíos de Susa cumplan también el decreto de hoy, y que los cuerpos de los hijos de Amán sean colgados en la horca». Así se hizo. El 14 también se defendieron en Susa. En las otras provincias, 75,000 enemigos fueron asesinados. Pero no tocaron el botín. El 14 descansaron. Lo convirtieron en un día de fiestas y alegría. Mordocai escribió estas cosas. Envió cartas a todos los judíos. Estableció que debían guardar el 14 y el 15 de Adar todos los años, días en los que tenían descanso de sus enemigos. Un mes que cambió de tristeza a alegría, de luto a un día de regocijo. Llamaron a estos días Purim, por Pur, suerte. Comenta Ester si sentiste escalofríos con esta liberación. Pero hay un detalle profético que la mayoría no se da cuenta. El imperio persa tenía 127 provincias. Los judíos fueron salvados en todos ellos. Esto significa que Persia fue el escenario de la mayor liberación del pueblo judío en toda la historia, mayor que el Éxodo, porque en el Éxodo fueron liberados de la esclavitud. En Purim fueron salvados del exterminio total. Y lo que es más, Mordocai se convirtió en el segundo al mando del imperio, un judío gobernando Persia. Piense en la ironía profética. El imperio que hoy, Irán, quiere destruir a Israel, una vez fue gobernado por un judío que salvó a todos los judíos. Pero la conexión de Persia con el plan de Dios no terminó allí. Pasaron siglos. El imperio persa cayó ante Alejandro. Fue conquistado por los griegos, luego por los partos, luego por los sasánidas. Pero el territorio permaneció allí. El pueblo permaneció allí. Y Dios aún tenía planes para ellos. Hemos llegado al momento más extraordinario de todos. Era el año 4 a.C. En Belén, una joven judía llamada María dio a luz a un niño. El Mesías prometido había nacido. Y cuando nació Jesús, algo asombroso sucedió que conectó a Persia de nuevo con el plan de Dios. Desde el este, desde Persia, llegaron los Reyes Magos. Mateo registra: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Piensen en el significado de eso. Estos hombres eran Reyes Magos, la clase sacerdotal del zoroastrismo persa, estudiantes de las estrellas, guardianes del conocimiento. ¡Antiguo! ¿Pero cómo sabían del Mesías judío? La respuesta está en Daniel. ¿Recuerdan que Daniel se convirtió en el jefe de los magos en Babilonia? ¿Que Persia luego conquistó Babilonia? Las profecías de Daniel fueron preservadas por los magos persas durante siglos. Daniel 9:25. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Los Reyes Magos lo encontraron. Sabían que había llegado la hora. Y cuando vieron la estrella, la señal celestial, entendieron. Lo dejaron todo
Emprendieron un viaje de más de 1500 kilómetros. Cruzaron desiertos peligrosos. Se enfrentaron a bandidos. Soportaron tormentas de arena. ¿Por qué? Porque sabían que había nacido algo más grande que Ciro, más grande que todos los reyes de Persia. El rey de reyes había llegado. Al llegar a Jerusalén, fueron directos al palacio de Herodes. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Herodes estaba conmocionado. Toda Jerusalén estaba con él. Reunió a los principales sacerdotes y escribas. ¿Dónde debía nacer el Cristo? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Herodes llamó a los reyes magos en secreto. Preguntó la hora exacta de la estrella. Los envió a Belén. Vayan, busquen diligentemente al niño. Cuando lo encuentren, avísenme para que yo también pueda ir a adorarlo. Pero era mentira. Herodes quería matar al niño. Los reyes magos partieron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo donde estaba el niño. Al verla, se regocijaron con gran alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se postraron y lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron regalos, oro, reconociendo su realeza, el rey de reyes, Francisco francés, proclamando su divinidad, Dios con nosotros, mirra, profetizando su muerte, el Cordero de Dios. Sin saberlo, profetizaron toda la obra de Cristo. Pero Dios les advirtió en sueños que no regresaran a Herodes. Regresaron por otro camino. José también fue advertido. Levántate, toma al niño y a su madre. Huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes buscará al niño para matarlo. Persia fue la primera nación gentil en reconocer a Jesús como rey. Persia fue utilizada para proteger a Jesús de la muerte. Las donaciones de Persia financiaron la huida a Egipto. Esto es demasiado profético para ser una coincidencia. La nación que liberó a Israel del exilio físico fue la primera en reconocer a aquel que liberaría a Israel del exilio espiritual. La nación que financió la reconstrucción del templo físico fue la primera en adorar a aquel que es el verdadero templo. La nación que protegió a los judíos a través de Esther, ahora protegía al Mesías de los judíos a través de los magos. Pero ahora, atención completa, porque después de toda esta gloriosa historia de Persia siendo utilizada por Dios, viene la parte más oscura y aterradora, la Persia que liberó, la Persia que protegió, la Persia que adoró al Mesías. Esta misma Persia, el moderno Irán, aparece en una terrible profecía sobre los últimos días. Ezequiel, capítulos 38 y 39. La profecía más temida de la Biblia. La guerra de Gog y Magog. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y entonces Dios revela la coalición que atacará a Israel. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma del extremo norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Persia, Irán, nombrado. La profecía continúa con detalles escalofriantes. Después de muchos días serás visitado. Al final de los años llegarás a la tierra que se ha recuperado de la espada. ¿Cuándo? En los últimos días. Cuando Israel sea restaurado. Subirás como una tormenta, vendrás como una nube para cubrir la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. El ataque será masivo, coordinado, arrollador. En ese día, palabras entrarán en tu corazón y tramarás un malvado plan. Dirás, subiré contra la tierra de las aldeas sin murallas. Vendré contra los que descansan, los que moran seguros. Israel viviendo en paz, confiado, próspero. Será el momento del ataque, para tomar el botín, para apoderarse de la presa, para poner su mano sobre los lugares desolados que ahora están habitados, sobre el pueblo reunido de entre las naciones. Pero entonces llega la intervención divina. Así dice el Señor Dios: ¿no eres tú aquel de quien hablé en los días de antaño por medio de los profetas de Israel? Dios lo sabía, Dios lo predijo.
Dios tiene el control. En aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, despertará mi ira. En mi celo, en el fuego de mi ira dije, ciertamente en aquel día habrá un gran temblor en la tierra de Israel. El juicio será sobrenatural. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todos los reptiles y todos los hombres temblarán ante mi presencia. Las montañas se derrumbarán, los acantilados se derrumbarán, todos los muros caerán. Llamaré a la espada contra Gog. La espada de cada cual será contra su hermano. Confusión total entre las tropas invasoras. Comenzarán a matarse entre sí. Contenderé con él con plaga y sangre, lluvias inundantes, granizos, fuego, azufre. Será como Sodoma y Gomorra, juicio directo del cielo. Caerás sobre los montes de Israel, tú y todas tus tropas. Te entregaré a las fieras y a las aves de rapiña para que te sirvan de alimento. La destrucción será tan grande que la casa de Israel los enterrará durante 7 meses. Para purificar la tierra, quemarán sus armas, sus escudos, sus arcos, sus flechas, sus bastones. Encenderán fuego con ellos durante 7 años. ¿Pero por qué Irán? ¿Por qué la antigua Persia, que era un instrumento de bendición, se volverá contra Israel? La respuesta está en lo que sucedió en 1979. Durante siglos tras la conquista islámica, Persia mantuvo relaciones relativamente pacíficas con las comunidades judías. Muchos judíos vivían en Irán. El Shah Reza Pahlavi mantenía relaciones diplomáticas con Israel. Había vuelos directos de Tel Aviv a Teherán. Comercio, cooperación. Pero entonces llegó la revolución islámica. El Ayatolá Jomeini tomó el poder. Declaró a Israel el pequeño Satán, a Estados Unidos el gran Satán. La constitución iraní incluía la liberación de Jerusalén como objetivo. Desde entonces, Irán ha creado y financiado a Hezbollah en el Líbano, armado y entrenado a Hamas en Gaza, apoyado a los Houthis en Yemen, mantenido milicias 11 en Irak y Siria, desarrollado misiles balísticos, buscado capacidad nuclear. Cada movimiento que Irán realiza hoy está alineado con Ezequiel 38, pero hay más. La profecía dice que Persia vendrá con 900 aliados específicos. Kush, generalmente identificado con Sudán, Etiopía. Hoy, Sudán ha restablecido relaciones con Irán, bases navales iraníes en el Mar Rojo. Pute, identificado con Libia. Hoy, grupos respaldados por Irán que operan en Libia. Transferencias de armas. Comer. Muchos se identifican con zonas de Turquía hoy. Turquía cada vez más hostil a Israel, acercándose a Irán. Togarma. Zonas del Cáucaso, posiblemente Armenia, Georgia. Hoy, creciente influencia iraní en la región. Y lo más impresionante, Rosh, que muchos académicos identifican con Rusia. Mira lo que está pasando ahora. Rusia e Irán tienen una alianza militar. Drones iraníes en uso en Ucrania. Rusia suministra tecnología nuclear a Irán. Ejercicios militares conjuntos en el Mar Caspio. Coordinación en Siria. Todo se está alineando exactamente como se profetizó. Pero espera, la historia no termina con la destrucción, porque he descubierto algo en las Escrituras que casi nadie enseña. Una promesa oculta que lo cambia todo. Después de todo el juicio de Ezequiel 38 y 39, después de la destrucción total de las fuerzas invasoras, Dios hace declaraciones asombrosas sobre el futuro. Jeremías 49, 38, 39, una profecía específica sobre Elam, Irán. Fijaré mi trono en Elam. Destruiré de allí al rey y a los príncipes, dice el Señor. Esto habla de juicio. Pero luego viene el versículo 39. Pero en los últimos días haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. ¿Entiendes la magnitud de esto? Dios promete restaurar Elam. Irán no está condenado para siempre. Habrá restauración, habrá redención, y hay más. Isaías 19, 23, 25 habla de algo extraordinario. Eso ocurrirá en el reino milenial. En aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria.
Los egipcios adorarán con los asirios. La antigua Asiria incluía partes del actual Irán. En aquel día Israel será el tercero con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos los bendecirá, diciendo: Bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Irán será parte de la bendición mundial, adorará al Dios de Israel, será llamado obra de las manos de Dios. Esta es la redención completa. Ahora conecta todos los puntos del viaje profético de Irán. 1. Origen. Nació a través de Elam y Madai después del diluvio. 2. Primer conflicto. Fue enemigo de Abraham, pero fue derrotado. 3. Redención. Se convirtió en un instrumento de Munadaresh, Dios a través de Ciro. 4. Liberación. Liberó a los judíos del exilio babilónico. 5. Provisión. Financió la reconstrucción del templo. 6. Protección. Salvó a los judíos del genocidio a través de Esther. 7. Adoración. Los magos persas fueron los primeros en adorar a Jesús. 8. Apostasía. Se volvió contra Israel después de la Revolución Islámica. 9. Conspiración. Lidera la coalición contra Israel en los últimos días. 10. Juicio. Será destruido sobrenaturalmente en la guerra de Gog y Magog. 11. Restauración. Será redimido y restaurado al final. Este es el viaje completo de Irán en la Biblia. De enemigo a redentor. De redentor a destruidor. De destruidor a restaurado. Es el círculo completo de la soberanía de Dios. Prueba de que nada escapa a su control, que incluso los peores enemigos pueden ser transformados en instrumentos de bendición. Y ahora te hago la pregunta más importante. ¿Estás viendo las señales sucediendo ahora mismo? Irán desarrolla armas nucleares. Hecho. Constantes amenazas de destruir a Israel. Hecho. Alianzas con Rusia se fortalecen. Hecho. Asedio por poderes alrededor de Israel. Hecho. Misiles apuntando desde todas las direcciones. Hecho. Todo se está alineando exactamente como fue profetizado. Estamos viviendo las páginas de Ezequiel 38. Cada noticia sobre Irán es otra pieza del rompecabezas profético que encaja en su lugar. Justo ayer, Irán probó un nuevo misil balístico. La semana pasada tuvieron ejercicios militares con Rusia. El mes pasado amenazaron con cerrar el estrecho de Hormuz. Las señales están gritando. El reloj profético se está acelerando. Pero aquí está la pregunta que debe arder en tu corazón. Si Dios tiene un plan incluso para Irán, sí, incluso el peor enemigo de Israel puede ser restaurado. Si hay esperanza incluso para una nación que será juzgada con fuego del cielo. ¿Qué significa esto para ti? Piénsalo. Si Irán, que será destruido por atacar al pueblo de Dios, aún tiene la promesa de restauración, ¿cuánto más tú que estás viendo este video? ¿Cuánto más tú que estás buscando la verdad? ¿Cuánto más tú que tienes un corazón abierto para entender? La misma gracia que alcanzará a Irán al final está disponible para ti ahora. El mismo Dios que convirtió a los perseguidores en protectores puede transformar tu vida. El mismo poder que convertirá a naciones enteras está a tu alcance hoy. No es casualidad que estés viendo esto ahora. No es casualidad que estés descubriendo estas verdades hoy. Dios te está hablando ahora mismo. Comenta ahora. ¿Dónde crees que estamos en esta profecía? ¿Estamos en el momento en que Irán se prepara para el ataque? ¿Estamos viendo la formación de la coalición? ¿O estamos en vísperas de la guerra de Gog y Magog? Tu opinión es importante. Comenta y hablemos de las señales. Y si este video te abrió los ojos, si por fin entendiste el papel de Irán en las profecías, si quieres más revelaciones como esta, suscríbete ahora y activa la campana. Porque en el próximo video revelaré algo aún más impactante. Las 7 naciones de la coalición de Gog. Como todas ya se están preparando para el ataque final. Te mostraré con mapas y evidencia cómo cada nación mencionada en Ezequiel 38 se está moviendo ahora. Comparte este video urgentemente.
Envíaselo a ese amigo que cree que la profecía es cosa del pasado. Envíaselo a la familia que necesita despertar. Públicalo en tus redes sociales. La gente necesita saber qué está sucediendo. Estamos en la cuenta regresiva profética. Los eventos se están acelerando. Lo que antes tomaba siglos ahora sucede en años. Lo que antes tomaba años, ahora se hace en meses. Y recuerda la lección más poderosa de este video. Si Dios pudo usar a la pagana Persia para liberar a su pueblo, si Dios pudo usar a Ciro, quien no lo conocía, para cumplir su voluntad, si Dios pudo usar a Esther, escondida en el palacio, para salvar a una nación, si Dios pudo usar a magos persas para proteger al Mesías, Él también puede usarte a ti, sin importar tu pasado, sin importar tus fracasos, sin importar tus... No importa de dónde vienes, no importa dónde estás hoy, el mismo Dios que tiene un plan para naciones enteras, tiene un plan para tu vida. El Dios que conoce el final desde el principio conoce tu futuro. El Dios que mueve imperios puede cambiar las circunstancias de tu vida. El Dios que convierte a los enemigos en amigos puede transformar tu corazón. La historia de Irán prueba que Dios tiene el control de todo. Nada lo sorprende. Nada escapa a su control. Nada sucede sin su permiso. Si Él pudo prever cada movimiento que Irán hizo con 2600 años de anticipación, si pudo designar a Ciro antes de que naciera, si pudo orquestar la salvación de los judíos a través de un huérfano, ¿qué no puede hacer Él en tu vida? Confía en Él, búscalo, rígete a Él, porque el mismo Dios de la profecía es el Dios de la hora. El mismo Dios que habló a los profetas quiere hablarte a ti. El mismo Dios que salvó a naciones enteras quiere salvarte a ti. No dejes pasar esta oportunidad. No endurezcas tu corazón. No ignores las señales. El tiempo es ahora, la hora es esta, el momento es hoy. Que Dios te bendiga poderosamente. Que Él te abra los ojos a las verdades proféticas. Que Él prepare tu corazón para lo que está por venir. Y nunca olvides, si hay esperanza para Irán, si hay restauración para los enemigos de Dios, si hay redención incluso para los que serán juzgados, hay esperanza para ti. Hasta el próximo video. Permanece con Dios y atento a las señales, porque el Rey viene. Regresamos.